Hoy es un jueves por la noche, son las 9 de la noche y se me ocurrió hacer este vídeo de la fiesta que hay en La Habana. Fiesta de los sitios nocturnos, de discotecas, ambiente nocturno que hay aquí por La Habana. Vamos a ver, pues para empezar vine aquí a este sitio que es para cenar un poco, le llaman El Cochinito, es un sitio especializado en cerdo, una parrillada. Y bueno, pues para coger un poco de energía, que ya hace tiempo que no salgo de noche. Entonces el planning es ir primero a una actuación de un grupo musical de Cuba. Y después del grupo musical ir a una discoteca que se llama el King Bar, que me lo recomendaron hoy, que fuera King Bar y la actuación musicales. Pues este sitio tiene unos árboles súper antiguos, debe tener bastantes años. Es un sitio todo abierto, tiene muy buena pinta. Entonces pedí por aquí unos chicharrones que nunca comí en la vida, que es la corteza del cerdo, y masa de cerdo. Bueno, a ver qué tal está. Vamos a probar los chicharrones. Los chicharrones están súper duros. Parece que me va a romper los empastes. Wow. Tienes que tener buenas muelas, ¿eh? Los chicharrones es una comida que les gusta mucho a los cubanos y suelen comer bastantes veces. Y el truco para comerlo es tomar la parte más blanda, la grasita del chicharrón, y tirar la parte más dura porque te puede romper las muelas. Entre las propiedades que tiene, es bueno para el colágeno y para la anemia, y aparte de vitaminas. Bueno, pues ahora me dirijo al Salón Rojo del Hotel Capri a ver la actuación musical cubana y vemos qué tal está. Pues ya estoy en el Salón Rojo, pero esto parece que está cerrado. Me voy a acercar a ver esto un poco, pero que va, aquí no hay nadie. Yo creo que se equivocaron de día al decirme. Aquí pone el domingo 11, la charanga habanera, pero aquí no se oye un alma. Exacto, todo cerrado. Bueno, pues cambio de planes. Me voy a dirigir ahora hacia el Hotel Nacional, que está ahí al lado, que creo que tiene algo de música también. Ese día en el Hotel Nacional no había ninguna actuación, debía ser que era muy tarde, eran las 10 de la noche y estaba casi desierto, así que ya no grabé nada por dentro. Pues ya llegamos al King Bar, el famoso King Bar que me recomendaron mucho. Eran las 10:30 de la noche, pero el ambiente tampoco apetecía mucho estar allí. Pasé un frío del carajo con el aire acondicionado y fue bastante penoso. ¿Qué se puede decir? Que de la noche cubana
pues es bastante segura, porque ya ves, aquí de noche casi que no pasa nadie y es muy seguro, ya que casi nadie te roba. Lo único que te puede pasar es alguna pequeña estafa, como me pasó a mí en La Habana Vieja, que me timaron con el cambio del euro al peso cubano. No me di cuenta y me dieron el cambiazo y me quitaron algún billete. Pero bueno, son fallos que puedes cometer en los viajes, entonces hay que asumirlos. Bueno, pues es una caminata un poco larga de casi 1 kilómetro hasta casa desde la discoteca esa, la King Bar, que estuve congelado dentro porque el aire acondicionado estaba súper alto y prefiero estar a temperatura ambiente que con el aire acondicionado, la verdad. Pero bueno, algunos bares son así y hay que aguantarlos. Pues como me parecía raro que en Cuba o en La Habana no hubiese más sitios de ambiente nocturno con musiquita, me puse a investigar y preguntar a todos los taxistas, porque los taxistas son los que lo saben todo de una ciudad, ya que la recorren todos los días. Entonces me recomendó que fuese a la Fábrica de Arte Cubano, también llamada FAC, FAC. Es una galería de arte y club, es una mezcla en La Habana. La galería y el escenario se establecieron en el interior de una antigua fábrica de aceite de cocina y desde entonces ha tenido mucho éxito como uno de los principales clubes nocturnos de la capital cubana. Varios medios la han descrito como un símbolo de la acelerada apertura de Cuba al mundo. La fábrica abre solo de jueves a domingo y la entrada cuesta 250 pesos. Es un sitio enorme, dividido en 2 plantas. La planta de abajo tiene la galería de arte y la discoteca. Y la planta superior tiene el auditorio, donde emiten conciertos de gente local muy buena y muy joven, como vamos a ver después a una chica que tenía una voz formidable, se me parecía mucho a la voz de Nena Daconte, la española. Vamos a verla ahora. Y una cosa, la galería de arte para mí sobra, porque es como un laberinto que te pierdes allí y no haces caso de ningún cuadro. A mí no me acuerdo de ver ningún cuadro de los allí expuestos. Es un espacio un poco vacío, lo veo yo.
gusto mucho la voz de esta chica tan joven y le veo mucho futuro, seguramente triunfará. El sitio este de la fábrica es muy buen lugar si quieres salir de noche, pasarlo bien y escuchar algún concierto en vivo. Tiene también restaurantes, no tomé nada en ninguno de ellos, pero si tienes hambre también puedes comer allí. Y lo único que le sobra quizás serán las galerías, que parecen unos laberintos enormes. Y esto que estamos viendo ahora es como un desfile así ya muy fashion, con movimientos y cosas raras. Esto ya no me gustó tanto, la verdad. Las chicas eran muy monas, muy altas y tenían como flores en los ojos. Y otra cosa que no entendí fue el tema de los pendientes. Estaban seguido como cambiándose los pendientes y colocándose los pendientes una a la otra. Una cosa muy rara. Y esta fue la última actuación que vi, que era un grupo de ritmo africano, ya que después empezó a llenar demasiado el local. Recomiendo, si quieres, no te quieres agobiar allí mucho, que vayas muy temprano, ahí sobre las 8 o 9 de la tarde. Al salir de allí, hay muchos taxistas que te quieren llevar, pero cobran precios abusivos. Me pedían casi 2.500 pesos. Lo mejor es instalar una aplicación que se llama La Nave, entonces te va a buscar un taxi a precios más moderados. Ese momento me vino un taxista por 800 pesos que me llevó al centro de La Habana. Y así es La Habana de noche, en la fiesta. A mí no me gusta demasiado la noche, yo prefiero salir por el día, tomar unos mojitos y unos daiquiris y charlar con la gente cubana. Aquí me despido hasta el próximo vídeo. Chao, chao.